bendiga a todos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a estar analizando lo que es el libro de Primera de Crónicas, capítulo 21, versículos del 1 al 27, lo cual nos relata lo que es la historia cuando David censó al pueblo. Es un tema bastante profundo, un texto de que nos da muchas enseñanzas y por consiguiente vamos a pedir al Señor de que nos ayude a poder discernir y entender lo que nos quiere decir por medio de su palabra. Así que comenzamos, dice el versículo 1, pero Satanás se levantó en contra de Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Muchas personas dicen de que nosotros no podemos ser utilizados por el enemigo para hacer cosas indebidas, pero la realidad es otra. Y este texto nos habla de esto. Dice de que el enemigo, Satanás, dice que se levantó en contra de Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Como sabemos en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, todo lo que se hacía era porque Dios lo ordenaba que se hiciese. Nadie podía hacer cosas sin que antes Dios no le hubiese ordenado hacerlo. Así que vemos de que David toma una decisión. David, después de ser incitado por Satanás, toma la decisión de censar al pueblo. Y esto trae consigo consecuencias. Y dice el número 2, y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo, id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informarme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. No había un propósito definido del por qué hacer ese censo. Más que todo era porque David quería saberlo. David fue incitado a que lo hiciese para saber. Tal vez para saber o hacer crecer su ego, no sabemos, la palabra no da detalle de ello, pero sí dice la palabra de que mandó a hacer el censo. Pero algo que llama la atención bastante es el versículo 3, y dice de que Joab dice lo siguiente, dice, añada a Jehová a su pueblo 100 veces más. Rey, señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto? ¿Que será para pecado a Israel? Vimos de que el general del ejército de David había discernido de que la decisión del rey no era una decisión correcta. De lo que él quería hacer era abominable ante los ojos de Dios. Por consiguiente comienza o trata de persuadir a David de que no lo haga. Y le dice, ¿no son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto? Que será de pecado a Israel. Pero vemos que la palabra nos dice más adelante en el versículo 4. Y dice, más la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Vemos de que Joab cumple lo que el rey había mandado. La orden del rey fue de contar al pueblo y Joab lo hizo y trajo el reporte a Israel. Pero hay algo que hizo también y vamos a verlo más adelante. Y dice el versículo 5, y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espadas. Vemos que había 1.100.000 hombres que sacaban espadas. Y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. El 6 dice, entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Y aquí entramos en contradicción, pero claro, dependiendo del punto de vista que lo miremos. Vemos de que Joab hizo lo que el rey mandó a hacer, pero también a su vez él tomó ciertas decisiones sobre esa orden. Dice la palabra de que Joab no contó a los levitas ni a los de los hijos de Benjamín. ¿Por qué? Porque creyó de que la orden que había recibido era abominable para él. Aquí vemos un hombre con discernimiento, discerniendo de que la orden que fue dada no era agradable ante los ojos de Dios. Y es aquí donde les digo, ¿qué decisión tomaríamos nosotros si estuviéramos en los zapatos de Joab? ¿Habíamos sido obedientes al 100% o habíamos guiado a lo que sentíamos en nuestro corazón de que era correcto o incorrecto? Y este es algo que estamos en este tiempo también pasando. ¿Por qué? Porque hay ciertas situaciones, hay ciertas cosas de que nuestra autoridad mayor nos manda a hacer, pero muchas veces esto va en contra de la palabra, va en contra de nuestros valores, va en contra de nuestra integridad. Y aquí tenemos que tomar la decisión en qué hacer, obedecer a la autoridad, obedecer a la palabra de Dios, obedecer a lo que Dios nos estipulaba en su palabra. Así que vemos de que muchas veces estamos entre la espada y la pared.
Por un lugar tenemos que cumplir la orden de la autoridad superior a nuestra, pero por otro lugar tenemos de que tomar nuestras propias decisiones en base a nuestra fe, en base a nuestros valores, en base a nuestra integridad. Y ese fue el caso de Joab. Dice de que él tomó la decisión de no contar a los levitas ni a los hijos de Benjamín. Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Aquí vemos Dios enojado, Dios desagradado por lo que hizo el rey. Y dice la palabra de que hirió al pueblo de Israel. El 8 dice, entonces dijo David a Dios, he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Aquí vemos David reflexionando y diciendo, a la verdad he pecado. A la verdad hice algo alocadamente. Hice algo que estaba en contra. He pecado, he hecho algo grave. Por consiguiente, te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy alocado. David, siendo consciente de sus faltas. Algo que caracterizaba al rey David, mejor dicho, era que tenía un corazón sensible, un corazón de que se humillaba a Dios, que era consciente cuando él fallaba, era consciente cuando él pecaba, y él siempre aceptaba el castigo de Dios de una manera correcta. Y dice la palabra más adelante, y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo, ve y habla a David y dile, así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. Aquí viene interesante la cosa, porque vemos de que Dios manda al vidente David, Dios manda a Gad y le dice, ok, tengo 3 cosas para ti, escoge una de ellas. ¿Cuál de las 3 escoges para castigo? Vemos Dios teniendo 3 proposiciones de castigo. A ver, ¿cuál era la que David iba a escoger? Y le dice, y viendo Gad a David, le dijo, así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre o 3 meses ser derrotado por tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es, la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues que responderé al que me ha enviado. Dios diciéndole, tienes 3 opciones. Escoge una de las 3 opciones. O 3 años de hambre, o 3 meses siendo derrotado por tus enemigos, o 3 días levantándose el ángel de Jehová contra el pueblo y levantando peste. Escoge. ¿Qué tú escoges? Pero dísmelo para yo ir y responderle al que me envió. La pregunta que hago para ti es la siguiente. ¿Qué tú harías si estuvieras en los zapatos de David? ¿Qué decisión hubieras tomado? ¿Hubieras tomado la decisión de pasar 3 años de hambre? ¿O tomar la decisión de ser derrotado por 3 meses por tus enemigos? ¿O hubieras escogido la tercera, de permitir que el ángel de Jehová se levantara en contra del pueblo por 3 días? ¿Qué decisión hubieras tomado? Dice el 13, entonces David dijo a Gad, estoy en gran angustia. Ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero no caiga en las manos de hombres. Dice David, a la verdad es grande la angustia. A la verdad esto es bastante fuerte, pero ruego caer en las manos de Jehová, porque soy consciente de que Jehová es grande y sus misericordias son grandes en extremo, porque él conocía a Dios. Él sabía de que Dios era un Dios de misericordia, era un Dios celoso, pero también era un Dios grande de misericordia. Y David había experimentado por muchas veces la misericordia de Dios. Y por eso dice, prefiero 1000 veces caer en las manos de Dios que caer en las manos de los hombres. Porque Dios es un Dios de misericordia, mas los hombres están llenos de maldad y no se tentarán el corazón para hacerme daño. Dice más adelante, así Jehová envió una peste en Israel y murieron de Israel 70,000 hombres. Aquí vemos de que el castigo de Jehová se cumple. David escoge de que la espada del ángel de Jehová mate por 3 días al pueblo. Y dice que se levantó y murieron en Israel 70,000 hombres. El 15 dice, y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla, pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal. Y dijo al ángel que destruía, basta ya,
detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo. David había dicho, prefiero caer en las manos de Jehová porque su misericordia es grande en extremo que caer en las manos del hombre. Aquí vemos Dios teniendo misericordia al ver que el ángel de Jehová había llegado a Jerusalén, le dijo que se detuviera. Y dice la palabra que Jehová se arrepintió de aquel mal. Y dijo al ángel que destruyera, basta ya, detén tu mano. En un video que hice en la página de nuestra congregación, hablaba de que la palabra dice de que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Pero aquí vemos en este texto y en un texto anterior, en una enseñanza que estoy realizando por medio de la página de nuestra iglesia, de que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Y aquí dice que Dios se arrepintió de haber levantado su mano, del mal que había decidido hacer. Vemos de que Dios es un Dios de misericordia y que su misericordia va más allá de que su propia ira, su propio celo. Y aquí es un ejemplo claro. Dice la palabra de que al ver la destrucción del pueblo, se arrepintió de lo que había decidido hacer y mandó a parar al ángel. Y dice más adelante el versículo 17, y dijo David a Dios, ¿no soy yo el que hizo contar al pueblo? Yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Que hemos un rey intercediendo por su pueblo. Le dice, a la verdad el que pecó fui yo. A la verdad el que hizo el censo, el que mandó contar al pueblo fui yo. Pero ¿qué culpa tienen ellos? ¿Qué culpa tienen tus ovejas de mis pecados? Por eso te pido que levantes tu mano en contra de la casa de mi padre y no venga peste sobre tu pueblo. Un rey, un ministro, una cabeza en autoridad intercediendo por su pueblo diciendo, ¿qué culpa tienen ellos de mi pecado? ¿Qué culpa tienen ellos de mis faltas? Castígame a mí, pero no castigues a tu pueblo, porque el pueblo no es el culpable, sino que soy yo. Y eso da mucho que pensar, mucho que hablar de David, porque era diciendo, yo soy consciente de mis faltas, yo soy consciente de mis transgresiones, por consiguiente el castigo tiene que ser para mí, no para alguien más. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. El 19 dice, entonces David subió conforme a la palabra de Gad, le había dicho en nombre de Jehová. Y volviéndose, Ornán vio al ángel, por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban, y Ornán trillaba el trigo. Dice la palabra de que Dios manda a David de que donde el ángel había parado, de que él fuera, hiciera un altar, hiciera un holocausto a Dios. Dice la palabra que él subió y cuando vio Ornán, el ángel de Jehová, dice que sus 4 hijos se escondieron, mas él continuó haciendo lo que estaba haciendo, que era trillando el trigo. 21 dice, viendo David a Ornán, miró Ornán y vio a David y saliendo de la era se postró en tierra ante David. Más adelante vamos a ver un suceso bastante llamativo, algo que nos llama bastante la atención y nos deja una enseñanza muy profunda en lo que es este relato, en esta historia. Y dice el 22, entonces dijo David a Ornán, dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová, dámelo por su cabal precio para que cese la mortandad en el pueblo. Vemos que David llega y le dice, véndeme esta era, pero no me la vendas a un precio por ser yo el rey, sino véndemela por el precio cabal. Puede ser que le quiera decir, no tome beneficio de esta necesidad, o no me quieras vender menos del precio vale, sino véndemela por lo que vale, parafraseando. Y Ornán respondió a David, tómala para ti y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Y aún los bueyes daré para el holocausto y los trillos para la leña. Y el trigo para la ofrenda yo lo doy todo. Aquí vemos que David dice, véndeme la era por el precio justo, porque voy a hacer holocausto a Jehová para que cese la peste, la mortandad en el pueblo. Y Ornán responde y dice, no, tómala para ti y hagas lo que mejor te parezca. Y no solamente eso,
También te daré los bueyes para el holocausto, y también te daré la leña, y te daré el trigo para la ofrenda de paz. Yo lo doy todo. Vemos un hombre de que no tomó beneficio de la necesidad del rey, sino que inclusive estaba dispuesto a dar todo lo que él tenía para que el rey lo diera a Jehová. Y eso da mucho que ver de este hombre, porque está dispuesto a desprenderse de su propiedad, a desprenderse de algo valioso para darlo a Dios, para que alguien más lo diese. Y algo que llama la atención también es lo siguiente, y dice el 24, entonces el rey David dijo a Ornán, no, sino que efectivamente la compraré por su precio justo, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Vemos un rey diciendo, no, a la verdad tú me estás ofreciendo todo. Tú me estás ofreciendo todo lo que yo necesito para ofrecer holocausto, ofrecer sacrificio a Dios, pero no lo haré, porque no voy a tomar algo que es tuyo para dárselo a Jehová, y no voy a ofrecer un sacrificio a Jehová que no me cueste. Y eso nos da una enseñanza de definir de que cuando nosotros sacrificamos algo a Dios, algo que nos tiene que costar, no algo que no nos cuesta, porque si no, no es un sacrificio. Cuando tú sacrificas, cuando tú das algo a Dios, es algo que te haya costado, algo que te cueste desprenderte y que estés dispuesto a darlo a Dios. Así que el rey dice, no, yo no tomaré nada de lo tuyo. Yo no voy a tomar beneficio de mi posición como rey para tomar lo que a ti te pertenece, sino que te pagaré lo que es justo. Dice, y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro. Vemos de que Ornán está dispuesto a deshacerse de algo que costaba 600 siclos de oro. No era cualquier cosa. Era algo grande, era algo extremadamente valioso. 600 siclos de oro. No sé exactamente cuánto sería el precio de eso en este momento, pero vemos de que sería algo bastante valioso. Y dice el 26, edificó ahí David un altar, y en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, y invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Y vemos a David pagando 600 siclos de oro por la era. Vemos a David ofreciendo sacrificio, haciendo un altar a Jehová, ofreciendo holocausto, ofreciendo ofrendas de paz e invocando a Dios. Y en respuesta, Dios manda fuego de los cielos al altar del holocausto. Esto lo vemos también cuando Elías ora al Señor y Dios manda fuego sobre el altar. Cuando tú te pones a cuentas con Dios, cuando tú comienzas a sacrificar tu vida, comienzas a poner tu vida en orden, en sacrificio a Dios, comienzas a levantar un altar, comienzas a levantar un sacrificio, comienzas a ofrecer una ofrenda de paz al Señor, comienzas a ofrecer, a dar lo mejor al Señor, Dios responde con fuego del cielo y comienza a responderte, comienza a ceder, comienza a cumplir lo que ha prometido en tu vida hacer. 27 dice, entonces Jehová habló al ángel y éste volvió su espada a la vaina. Este texto, como lo dije, deja muchas enseñanzas. Número uno, no todas las voces que nosotros escuchamos son la voz de Dios. Por consiguiente, pidámosle a Dios discernimiento para entender si la voz que escuchamos es de Él o es del enemigo. La otra es de que debemos de poner nuestra integridad antes que la misma autoridad que está sobre nosotros. Porque muchas veces la autoridad que está sobre nosotros no tiene el discernimiento adecuado para guiar de la manera correcta. Y vemos de que Joab tomó una decisión y no cumplió a cabalidad el mandato del rey, sino que puso lo que él sentía que era correcto en el medio. Después vemos de que Ornán pudo haber tomado beneficio de la necesidad del rey. Y así como nosotros, que muchas veces tomamos beneficio de la necesidad de otras personas. Pero este hombre vemos de que estaba dispuesto a ceder todo lo que él tenía, ofrecer todo lo que era necesario para ofrecer holocausto a Dios. Pero el rey David dijo, no voy a tomar algo que a ti te cueste para ofrecerle a Dios. Voy a tomar algo que a mí me cueste. Y cuando tú sacrificas a Dios es algo que a ti te tiene que costar. Y dice la palabra que Dios, al haber visto que David fue obediente a lo que él había mandado,
respondió con fuego del cielo al altar. Así que les invito a compartir este video si ha sido de bendición para tu vida. Les invito a suscribirse a mi canal y les veo pronto en un nuevo video y que Dios les bendiga.